Bueno, son la modificación de 54 artículos de la Constitución. Me quedé corto. Sí, te quedaste corto y hay unas disposiciones finales además. Pero lo interesante de esta reforma es que trae 5 temas grandes. Primero, la reforma a la estructura del Parlamento, que es la bicameralidad. Luego, la reelección parlamentaria. Luego, que se elimina la cuestión de confianza, esta cuando el premier tiene que ir dentro de los primeros 30 días. Se permite que los postulantes a la presidencia puedan a la vez postular a diputados o a senadores. Y finalmente, lo que bien menciona es el artículo 100, que cuando el Congreso haga una acusación constitucional, el Poder Judicial ya no tiene que investigar, sino puede investigar, ya queda discrecionalidad de la Fiscalía, ¿no? Bueno, vamos ahora con el tema constitucional. Yo decía que esta semana amanecimos con una nueva constitución. Se han modificado 50 artículos de la Constitución, para bien o para mal, no lo sé, pero para bien de los congresistas sí, porque aquí hay cosas bastante llamativas. Este es el retorno a la bicameralidad, la ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República. Hay artículos que incluso han llamado la atención del propio presidente del Poder Judicial. Lo cierto es que al final hay esta derogatoria del artículo 90 de la Constitución Política y se habla ahora de un supersenado. Estamos en los estudios con Diego Pomareda, que es constitucionalista. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Encantado, buenos días. Bueno, ¿cómo ves esto? Bueno, son la modificación de 54 artículos de la Constitución. Me quedé corto. Sí, te quedaste corto y hay unas disposiciones finales además. Pero lo interesante de esta reforma es que trae 5 temas grandes. Primero, la reforma a la estructura del Parlamento, que es la bicameralidad. Luego, la reelección parlamentaria. Luego, que se elimina la cuestión de confianza, esta cuando el premier tiene que ir dentro de los primeros 30 días. Se permite que los postulantes a la presidencia puedan a la vez postular a diputados o a senadores. Y finalmente, lo que bien menciona es el artículo 100, que cuando el Congreso haga una acusación constitucional, el Poder Judicial ya no tiene que investigar, sino puede investigar, ya queda discrecionalidad de la Fiscalía, ¿no? Y ese es 5 temas grandes que son completamente distintos a la estructura del Parlamento, que finalmente es la bicameralidad, ¿no? Y ese es un problema porque inclusive, si recordamos en el año 2018, cuando fuimos a votar por el referéndum, la bicameralidad y la no reelección eran preguntas separadas, son temas completamente distintos, nada tienen que ver con la bicameralidad. Entonces, la sensación que tengo yo es que esta reforma aparentemente ha querido hablar de 54 artículos con el nombre de bicameralidad, pero ha traído otras reformas de por medio que en su momento se han advertido. Pero son reformas que no se le ha consultado absolutamente a nadie, que ellos han tomado de manera unilateral, decidir hacerlo en función a sus propios intereses. Sin duda, yo tengo la sensación de que esta propuesta, por más que la ciudadanía en su momento dijo que no, el tema de fondo es cómo hacer que este grupo de congresistas que maneja el actual Congreso puedan tener la posibilidad de reelegirse. Yo creo que el meollo del asunto está ahí. Y el problema, estimado, es que los problemas constitucionales que tenemos al día de hoy no están referidos a la estructura del Parlamento. Por ejemplo, el día de hoy, con el tema de los Rolex que he escuchado, a la presidenta no se le puede acusar constitucionalmente por delitos de corrupción o por lavado de activos. No se puede porque la Hasta el término de su mandato. Hasta el término de su mandato, ¿no? Y hasta 5 años después, inclusive, tiene una protección. Sigue esa protección de ser aforado, ¿no? Así es. Entonces, a lo que yo voy es, ¿cuáles son los problemas constitucionales urgentes al día de hoy? Por ejemplo, la designación de altas autoridades, cómo se hacen las acusaciones constitucionales, la vacancia por incapacidad moral, cómo podemos permitir constitucionalmente que un secretario general de un partido como el de Perú Libre esté condenado por delitos de corrupción. Esos son los asuntos de vital importancia para nuestra Constitución, pero no, se modifican 54 artículos que nada tienen que ver con la conexión de los problemas actuales, porque si recordamos de dónde vienen los representantes, vienen de partidos políticos. Y si los partidos políticos no se reforman, vamos a tener 60 congresistas más de lo mismo. Lo que tenemos en algunos artículos de la Constitución es que son bastante difusos, ¿no es cierto? Y ahí surge el tema de la capacidad de interpretación, pero interpretas en función a qué. Entonces, esto amerita, cuando tú hablas de una reforma de la Constitución, lo que haces es decir, bueno, ¿con quién la vamos a reformar y bajo qué criterios? Entonces, no la hace un solo grupo, ¿no? O sea, estoy hablando, por ejemplo, de la importancia de una asamblea constituyente que todo el mundo le teme, ¿no? Pero, sin embargo, ellos toman esta decisión, esta decisión de alterar la Constitución de alguna manera, y repetimos, en función a sus propios intereses, porque la última disposición complementaria es claramente un beneficio que ellos están buscando, ¿no? Y no solamente esa disposición, porque si vamos al artículo 102 y en adelante, lo que dice es que el requisito para ser congresista, son los 25 años de edad, pero luego para ser senador
Es 45 años No, de edad pero- y haber sido diputado o congresista. Eso es lo que nos hace pensar es que la intención de un grupo de gente que está actualmente en el Congreso quiera buscar ir al Senado, ¿no? Ese es el tema de fondo, yo creo también, ¿no? No, sí, bueno, han hecho lo que han querido durante estos meses, ¿no? Bueno, ya el tiempo en el que están dentro del Parlamento Nacional, pero esta semana también salía este tema de la colaboración eficaz, donde, por ejemplo, también estaban ellos alterando el manejo, los tiempos de la colaboración eficaz, pero también estaban advirtiendo al fiscal que si no hacía correctamente su trabajo, es decir, guardar la reserva, automáticamente le iba a venir una denuncia. Con Eso- lo cual ahí hay una advertencia, sino una amenaza. Ese es un gran problema porque se ve de forma reiterada, ¿no? Cuando hay fiscales que investigan a congresistas, por ejemplo, con el tema de los mochasueldos, automáticamente se le quiere a los fiscales Exitosa. iniciar procesos de investigación o acusaciones constitucionales. A los miembros de la Se le Jun- recusa, ¿no? a los miembros de la Junta Nacional de Justicia también, ¿no? Como estaban actuando, investigando a Patricia Benavides, se le inicia una investigación y se les destituye. En mi caso particular, yo soy asesor del Congreso, yo he advertido hace unos meses que una mayoría parlamentaria, desde mi punto de vista, está actuando de manera temeraria y me quieren despedir. Entonces, Ok. ese es el tema de fondo. Ok, tú eres el que tiene problemas ahora que estás... Así es, yo he con- denunciado públicamente, como pero- constitucionalista y asesor parlamentario, hace unos meses, de que sin duda este Congreso y una mayoría está actuando en contra del Estado constitucional desde mi punto Pero de es vista. obvio, pues obvio. Creo que tu razonamiento es claro. Ahora voy entendiendo algunas cosas. Ahora entiendo por qué es que no les está gustando mucho tu opinión y por qué te han iniciado un proceso parlamentario, ¿no? Claro, porque- Están buscando sacarte, ¿no es cierto? Están buscando sacarme, despedirme. A mí me han notificado hace 5 días para un proceso disciplinario por falta grave. ¿Por qué? Porque entre septiembre y diciembre del año pasado, lo que yo decía es que hay acciones del Congreso temerarias que ponen en jaque la No, democracia. Pero, a ver, vamos a decir al público. Hace unas horas el Poder Judicial, una sala constitucional, le ha dicho al Congreso que lo que hicieron con la destitución de Inés Tello y de Vázquez. Vázquez, ¿no es cierto? Aldo No, Vázquez. no tenía por qué haber sido, bajo criterios muy específicos, fue arbitrario totalmente, ¿no es cierto? Lo que ha dicho... Pero eso se sabía desde un principio, ¿no? Claro, pero por eso me quieren sacar. Entonces, con más razón, si el Poder Judicial ayer ha dicho... Te está dando la razón a ti Te está también. dando la razón y además hay un ámbito de la libertad de expresión en el marco de las funciones que yo cumplo en el Congreso para defender ciertos principios con una congresista que yo trabajo, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo, ¿no? Toda Bueno, aquella- pero, a ver, en el tema de la Junta Nacional de Justicia, obviamente había un criterio de venganza ahí bien marcado, tanto así que no se bajaron a toda la Junta Nacional de Justicia, sino se bajaron a los que ellos creyeran que, bueno, en el caso de Inés Tello, por el tema del argumento de la edad, pero el Poder Judicial ha dicho que ni siquiera es que la edad sea un argumento para su inhabilitación. Exitosa. Y en el caso de Aldo Vázquez, bueno, ves que... por el mismo, porque suscribió ¿no? esa acta Claro, de la edad, ¿no? suscribió, pero bajo ese argumento tendría que verse el resto. Sin Claro, en embargo, el no se dio. derecho hay un principio básico, ¿no? A una misma razón, un mismo Un derecho. Entonces no puede haber una situación diferente si se está acusando a las mismas personas sobre las mismas faltas. Entonces ahí había un claro acto, pues, como tú bien dices, de cálculo político desde mi punto de vista, ¿no? Claro, pero claro, cuando tú dices que el argumento es una misma razón, un mismo derecho, eso tendría que pasar con absolutamente todos, pero eso no lo hemos visto, ¿no? Y entonces el Poder Judicial ha dicho, se suspende con una medida cautelar esta decisión tomada por el Congreso de la destitución de los miembros de la Junta, hay que reponerlos inmediatamente Bueno. y lo que se va a decir es que el Congreso también habría afectado con decisiones arbitrarias la independencia de poderes, la autonomía de la Junta Nacional de Justicia, y además tomó una decisión desproporcionada y sin ningún principio básico de tipicidad ni de Bueno, orden pero a ni de ver, nada. en el Congreso hay este criterio de asumir todas sus decisiones bajo el paraguas de la hermenéutica parlamentaria, pero la hermenéutica parlamentaria está en función de lo que yo creo que me va a convenir. Claro, lo que ocurre es que en el derecho constitucional el rol que cumple la Constitución es parar, limitar el poder parlamentario. Entonces, uno no puede interpretar en función a ciertos intereses o a ciertas conveniencias lo que dice el texto constitucional y la ley del Congreso, que es el reglamento interno. Entonces, la pregunta aquí es, a partir de la hermenéutica parlamentaria, ¿se puede ir en contra del texto constitucional o el reglamento del Congreso? No, No, de ninguna claro. forma. Y eso lo advierte también el Poder Sí, Judicial. con el tema de los votos de Luna y Gerí. ¿no? Y que no podían ellos asumir el voto porque ya habían participado de... Ellos obviamente, formaban parte de la comisión misión permanente, ¿no? Permanente, ¿no? Sí, así es. Bueno, mira, nos alejamos un poco del tema, pero esto que está aquí no está bien. No está bien, no es, creo, desde mi punto de vista, urgente esa reforma. Creo que a mediano o largo plazo una bicameralidad podría ser positiva, pero nuevamente, si tenemos, por ejemplo, ¿no? La teoría del árbol envenenado, si las raíces y el árbol y el tronco están envenenados, los frutos, el resultado, los representantes y los partidos políticos están contaminados, vamos a tener Exitoso. representantes bueno, contaminados. bueno, pero incluso hasta en eso hemos involucionado, porque tenemos una reforma ¿no? del sistema político que iba avanzando
Y también se lo bajaron, ¿no? Así como, por ejemplo, la reforma educativa a través de SUNEDU, que ya ves cómo están las cosas. Lamentable, sí. Bueno, tu situación estaba en desarrollo en estos momentos, sí, lo supe, no me acordé, pero ¿qué tanto de cierto, ya volviendo al tema, por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia, hay esta coalición de poderes? Bueno, Porque estoy viendo que los parlamentarios están diciendo que el Poder Judicial no tendría por qué tomar decisiones respecto a lo que ellos ya han determinado. ahí se parte de una premisa equivocada que parte de la idea de que el Congreso es el primer poder del Estado, ¿no? Que eso no tiene ningún asidero en nuestro Estado. No, pero existe constitucional. algo que se llama Balance entre de poderes, ¿no? Y también separación entre poderes. Y la fiscal de la Nación puede investigar a congresistas, sí, y además el Poder Judicial puede controlar actos parlamentarios como el tema de las acusaciones constitucionales, ¿no? Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, e incluso lo ha hecho en 2, 3 veces este último año, diciendo que efectivamente el Congreso tiene asuntos políticos, pero si afectan derechos fundamentales, la Judicatura, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional pueden intervenir. No sé si recuerdas el caso, esa fue la sentencia 4044-2022, habeas corpus, el caso de Castillo. Pedro Castillo dijo, yo voy a cederle mar a Bolivia en una entrevista, ¿no? Que dijo que iba a evaluarlo, ¿no? Y el Congreso quiso destituirlo por incapacidad moral y también por traición a la patria. Entonces el tribunal dijo, esa acusación constitucional no tiene ningún asidero porque no hay ninguna prueba evidente, flagrante o cierta inminente que pueda afectar la soberanía nacional. Y el Tribunal Constitucional dejó afuera dijo que era infundada esa acusación constitucional. Entonces sí hay control del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, sobre los actos parlamentarios. Lo que pasa es que en el Congreso piensan que son totalitarios. Y yo creo que nos estamos encaminando a partir de esto a una... se dice que la República es democrática, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, te dice, constitucionalmente. pero digo, ¿por qué digo? Constitucionalmente es democrática. Sí, claro. Pero yo estoy apuntando que estamos en un régimen parlamentarista hace mucho rato. Es que nuestro régimen, a ver, como diseño constitucional es presidencialista atenuado, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este sistema de gobierno va a depender mucho de cuánta fuerza tenga un partido político en el Congreso. Entonces, cuando veíamos el año 2016, que teníamos 73 congresistas de una fuerza política, claramente trasladamos toda la fuerza del Congreso y pasamos a tener un parlamentarismo de facto, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo está pasando ahora. Pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahora también. Una coalición de grupos que representan más o menos los mismos intereses, que tienen una mayoría aplastante, que eligen a los miembros de la Junta Nacional, al Tribunal, a la Defensoría del Pueblo, quieren bajarse el sistema interamericano de derechos humanos, la reforma universitaria. El sistema electoral ya de plano, ¿no? El sistema electoral. Están elevando la valla para que nuevos partidos no puedan ingresar. Y es gente que no da la talla para ser autoridad. O sea, gente que ya lo vemos, ¿no es cierto? Están legislando en función a sus propios principios o a sus propios negocios. Y volviendo... Como en el caso de la minería ilegal, ¿no? Claro, y volviendo a lo mío, a mí me quieren sacar porque yo afecto con mis tweets la dignidad parlamentaria. ¿Así? Sí, entonces yo me preguntaba... ¿De qué dignidad te están hablando? Yo me pregunto, ¿no es acaso este grupo de congresistas mayoritarios que son los que afectan con sus acciones, ¿no? Ahora último con el tema de los blindajes y demás. O sea, esa es la imagen que están transmitiendo el país. Y a mí por unos tweets pues me quieren sacar y eso es parte... Bueno. No solo se trata de mí, ¿no? Sino todo aquel que se oponga a una mayoría abusiva desde mi punto de vista tiene que estar Es fuera. abusivo, Diego. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta encantado, mañana. encantado. No, gracias por venir y hablar sobre estos temas. Yo la verdad estoy más que indignado porque esto no tendría por qué pasar. Esto tendría que, mínimo, ¿no es cierto?, ser consensuado con la población de alguna forma. Pues. Pero lo están haciendo de manera, repito yo, totalitaria, en función a lo que ellos creen que son, ¿no? Y dignidad en el Parlamento Nacional, pues tampoco es que sea así. Gracias, Diego Pomareda, gracias. constitucionalista aquí en Exitosa esta mañana.